Tenéis ahí la info, ¿vale? Entonces, Porges, el año 94, eh, mm, vio o propuso, ¿no? A través de los estudios que fue haciendo, que estas dos ramas, simpático y parasimpático, son en realidad tres, es decir, que el parasimpático se divide en dos, que son las dos ramas del nervio vago, ¿sí? La rama ventral y la rama dorsal, y que funcionan como una escalera, que es lo que se llama jerarquía autónoma, y tienen, este es el primer escalón, el segundo y el tercero, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cada uno. Arriba de todo, sistema nervioso parasimpático vagal ventral, lo decimos, ¿vale? Relacionado con la calma, la seguridad y la conexión social. Son las ramificaciones verdes del dibujito. El sistema nervioso simpático sería el segundo escalón, ahora lo explico mejor. Sistema de amenaza. Aquí lo tengo que cambiar. Primero es huida, si no podemos huir, luchar. Las ramificaciones rojas. ¿Sí? Y el parasimpático vagal dorsal, que es la inmovilización, el bloqueo, la paralización, que son las fibras azules del dibujito. Vamos a ver uno a uno y voy comentando cosas. La rama vagal ventral es la rama más evolucionada porque es la que tiene mielina, que lo hemos nombrado antes, ¿vale? Pues hace que la información se le vaya más rápida y sea más eficiente y favorece la sintonización de nuestro oído medio con la voz humana. Esto es importante, creo que lo he puesto, pero bueno, lo digo ya, porque cuando se activa el sistema de amenaza, se activa el sistema nervioso simpático, nos desconectamos de la voz humana, ¿vale? No sé si alguna vez os han dicho que estáis, imaginaos, ¿no? Estamos en un momento de estrés simpático activado, alguien nos dice algo y nos dice, es que no me estás escuchando. Literalmente, no estamos oyendo, ¿vale? Es literal. Sucede cuando estamos en una situación de estrés. La rama vagal ventral es supradiafragmática, ¿vale? Que es lo que decían las ramificaciones verdes, ¿vale? Del diafragma hacia arriba. Pulmones, corazón, garganta, hacia el rostro, parte por detrás de la espalda, ¿sí? Y está principalmente implicada, esta rama, en la frecuencia cardíaca y en la respiración. Conecta también lo que cerebro, garganta, pulmones y corazón. Y idealmente, si estuviéramos en un estado pleno vagal ventral, nuestro ritmo cardíaco estaría regulado, nuestra respiración sería plena, nos fijamos en la cara de las demás personas, ¿vale? Sintonizamos con la voz humana y nos desconectamos de ruidos que nos puedan distraer, ¿vale? Tiene que ver con la oxitocina, ¿vale? Cuando está activada esta rama, se libera oxitocina. Y esta frase es de Nazaret Castellanos, vemos la imagen completa, ¿vale? Y nos conectamos al mundo y a las personas que lo habitan. Lo que decía, ¿vale? El vagal ventral colabora o trabaja con el resto de nervios, ¿vale? El trigémino, facial, el glosofaríngeo y el accesorio. Aquí tenéis, ¿no? Que tienen que ver pues, con la expresión facial, la vocalización, el tono de voz, los movimientos de la cabeza, dónde miramos, ¿vale? Uy, perdonad, está repetida, lo siento, no me he dado cuenta. El sistema nervioso simpático. Aquí lo cambio. Huida o lucha, ¿vale? Decía, son las ramificaciones rojas, ¿vale? Se encuentran en la parte media de la médula espinal y nos moviliza a la acción. Responde a las señales de peligro. Recordemos que en el circuito es rápido, ¿no? Cuando llega la información a nuestro cuerpo a través de los sentidos, la amígdala avisa al hipotálamo y el hipotálamo activa el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, responde a las señales de peligro y entonces, primero, el que hemos visto antes, perdón, lo he dicho mal, ¿vale? Era el que liberaba cortisol. Entonces, primero se activa el eje simpático adrenal medular, SAM, que es el que libera adrenalina y nos permite responder rápidamente. Sería ese salto hacia atrás cuando vemos la serpiente y luego nos damos cuenta de que es la rama del árbol, ¿vale? Pero si eso no es suficiente, se activa entonces el eje hipotalámico hipofisario adrenal, que es el que libera cortisol y es el que inhibe el hipocampo, ¿vale? Mm, uy. Entonces, en este estado, nuestro ritmo cardíaco Marta, se y tengo acelera. una duda. Hoy Ay, sí, perdón, que me atrasé en uno antes. Entonces, el primero libera adrenalina, pero si no, o sea, como que si eso no es suficiente, es cuando se libera el segundo. mm, exactamente, exactamente. Mm, Es lo que vos decías, Marta, que el primero es huida y cuando es que sería adrenalina y cortisol cuando es ataque o lucha. eh, no, pueden ser las dos. Pueden ser las dos. Em, pero cuando se activa o sea, cuando se activa el eje hipotalámico, hipofisario, adrenal y se empieza a liberar cortisol, podemos decir que es mucho más fácil que acabemos en un estado de congelación, es decir, que se active el vagal dorsal, ¿vale?
pero los dos nos movilizan a la huida o a la lucha, ¿vale? Estos dos sistemas de movilización, quiero decir, ¿sí? El problema no es el cortisol, el problema es el exceso de cortisol en el tiempo, ¿sí? O sea, es necesario el cortisol. ¿Se entiende ahora mejor? Sí, vale. ¿Se podría dar un ejemplo de cada uno de los dos, como de la reacción de la persona? Sé que en este caso se puede reaccionar de una manera similar con lo que decías, pero ¿se podría dar un ejemplo explícito como Sí, de ambos? el primer ejemplo sería el de la serpiente que hemos visto antes. Vamos por la montaña, nos parece ver una serpiente, damos un salto para atrás, huida, ¿sí? Y nos damos cuenta de que es la rama de un árbol. Lo que se ha liberado es adrenalina. Respuesta rápida, nos damos cuenta de que es la rama de un árbol y seguimos caminando, ¿vale? Mm, pero damos el salto para atrás y realmente es una serpiente. Se activaría el cortisol. Podría ser, ¿sí? Mm, estoy pensando en una situación. Bueno, yo creo que es el ejemplo así más fácil de ver. Luego, estaba pensando en poneros un ejemplo más no relacionado con heridas de infancia y demás, pero vamos a seguir viendo a ver si se me ocurre algo. Y la semana que viene creo que tengo ejemplos puestos. La semana que viene. Vale, sistema nervioso simpático. Eh, mm, un ejemplo de exceso de cortisol podría ser em, cuando hay una parte hipertrabajadora, workaholic, ¿no? En inglés, ¿vale? Que trabaja 24/7 o que continuamente, una persona que esté continuamente haciendo cosas. Del trabajo se va al gimnasio, del gimnasio se va a clase de inglés, no estoy inventando, ¿eh? No para durante todo el día. ¿Mm? Hay un exceso, o sea, el sistema nervioso simpático está hiperactivado. Está activado es el eje hipotalámico, hipofisario adrenal, porque es un estrés sostenido en el tiempo. Eso también sería un ejemplo. Pero ¿qué sucede cuando estamos en un estado de hiperactivación continuo durante mucho tiempo? Que al final vamos al colapso, que el cuerpo, el cortisol también se agota y es insostenible el estrés mantenido en el tiempo. Y aquí estaríamos en la inmovilización, la paralización, el colapso, ¿vale? Es la rama primitiva del nervio vago, no mielinizada, es decir, no tiene mielina. También conecta, ¿no? El cerebro con la garganta, el corazón, el estómago y la parte inferior del intestino. Sobre todo es subdiafragmático, ¿vale? Son las ramas azules, las ramificaciones azules. Está sobre todo implicada esta rama en la digestión, en el sistema digestivo. Y cuando todo lo demás ha fallado, ante una situación amenazante, primero, imaginaos que no estamos condicionadas por nuestras experiencias previas, ¿vale? No hay trauma. Entonces, lo natural es, como seres sociales que somos, que se active el vagal ventral ante una situación amenazante para buscar ayuda, ¿vale? Si esa ayuda no está disponible, bien porque el entorno no es seguro, o sea, no es sostenedor, o porque la situación en la que nos encontramos nos impide ir a buscar ayuda, se activa el simpático, se activarían también los dos a la vez, ¿eh? Esto ya es más complejo, pero bueno, se activaría el simpático. Podemos huir. Si podemos huir, huimos, pero no podemos huir. Luchamos, no podemos luchar. Entonces llega el último recurso, que es la inmovilización. El ejemplo más claro, que lo habréis visto seguro, es cuando, por ejemplo, eh, ahora estaba pensando en una gacela, que creo que hay un vídeo por ahí, ¿no? De una gacela, bueno, el animal que se hace el muerto para que el depredador no le coma. Es un La estado vagal dorsal. zarigüeya, ¿Perdona? la zarigüeya. Por ejemplo, sí. Pues es un estado vagal dorsal. No puede huir, no puede luchar, se queda inmóvil. Marta, yo ahí tengo una duda. Y por ejemplo, en los casos donde las personas, te voy a inventar, están viendo cómo entran a robar a su casa y se quedan inmóviles, ahí qué es lo que sucede para que Lo llegues mismo, hasta este último recurso en vez de usar los dos anteriores de lucha, huida. lo mismo. Por lo que sea, el cuerpo interpreta que no es posible ni luchar ni huir y lo que eh, es mejor para sobrevivir es el bloqueo. Aquí también entraría, ¿cómo lo explico? Mm, las experiencias previas, ¿no? Lógicamente, si entran a robar en casa o te intentan robar en la calle o cualquier otro evento donde hay violencia, es difícil que luchemos o
Huir seguro que intentaremos huir si es posible. Luchar lo veo más complicado, ¿no? Que sobre todo si, ¿no? La persona que nos va a agredir va armada con lo que sea, y nosotras no tenemos nada, lo que vamos a hacer es congelar. Es el recurso que queda para sobrevivir. ¿Te ha respondido? Sí, nomás que, o sea, creo yo, o podría ser que hay personas que no usan, o sea, aunque la situación sí se dé para, pero que no usen la parte de lucha o huida y que su reacción primaria sea como la inmovilización. Esto sucede por las experiencias previas. Es decir, si yo en el pasado, de pequeña, mm, no pude defenderme, a ver, ¿cómo lo digo? Ahora sí que voy a poner un ejemplo como más grave en el sentido de, ¿no? Que haya habido maltrato, ¿no? Si a mí me castigaban o me pegaban cuando era pequeña, ¿no? Y llegué a interiorizar que lo mejor era paralizarme, ¿no? Quedarme quieta, porque si no era peor. Ahora en el presente, ante situaciones que mi cuerpo perciba mínimamente amenazadoras, directamente voy a quedarme en bloqueo. Entonces ya no hay ni la búsqueda de ayuda, ni la huida, ni la lucha, voy directamente al bloqueo, ¿sí? Sí. El trauma sucede, o sea, una experiencia queda registrada en el cuerpo, enquistada como experiencia traumática en un estado vagal dorsal. Ok. Cuando se ha podido huir o luchar, es mucho más, como digo, obviamente deja huella la experiencia, pero es más fácil de integrar porque se ha podido Ujú. hacer algo, Ok. ¿sí? Sí. Ahora sí. Ay, perdón, Raquel. Sí, maestra, si nos mantenemos en constante accionar, aun sean en cosas que nosotras disfrutemos. Por ejemplo, sales del gimnasio y te vas a otra clase y luego a otra clase, aunque te mantengas el día entero ocupada, pero son con cosas que tú has decidido hacer y te gustan. Aún así, tenemos exceso de cortisol por estar en constante accionar. Sí, aquí entraríamos en ver qué es lo que nos hace, por ejemplo, hacer 3 clases seguidas. ¿Por qué 3 clases? ¿Por qué no puedo hacer una, irme a casa, tumbarme en el sofá y descansar, por ejemplo? ¿No? Cuando hay una dificultad para parar, para descansar, también es una respuesta al trauma. Mm. Aunque sean actividades aparentemente saludables. Porque El se cuerpo necesita disfruten. descanso. Se disfrute o quizás no. Es decir, em, quizás cuando ponemos la atención nos damos cuenta de que no es tanto desde el disfrute, sino desde evitar contactar con algo. Eso sería una parte protectora, si lo vemos desde la IFS. Sí, necesitamos más descanso, más parar. Ok. Entonces, cuando se activa el vagal dorsal, se liberan endorfinas que elevan el umbral del dolor, ¿vale? Para que pueda ser, entendeme lo que voy a decir ahora, soportable la situación que se está dando, ¿sí? En este estado hay agotamiento, colapso, la depresión la podríamos situar aquí, ¿vale? Un estado depresivo es un estado vagal dorsal, apatía, la disociación ocurre en un estado vagal dorsal, confusión, ¿sí? Y en el simpático, la ansiedad, ataques de pánico, emociones como el enfado, la ira, eh, la vergüenza puede activar el simpático y el vagal dorsal a la vez, ¿vale? Ahora entramos ya en la complejidad de las ramas, ¿vale? No funcionan por separado, ¿sí? Creo que lo he puesto, sí. Bueno, primero, de manera natural, a lo largo del día, en principio, pasamos por por los estados, ¿vale? Vamos fluctuando. Hay momentos de calma, en principio, ¿vale? Momentos en los que hay más activación. Ahora que estamos aquí, ¿no? Yo estoy hablando, vosotras estáis atendiendo, está activado el simpático, ¿vale? Y momentos de vagal dorsal, que serían momentos, por ejemplo, cuando estamos, que siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que es muy clarificador. No sé, en el sofá, sentadas o tumbadas, que estamos en calma, ¿no? Tranquilas, tranquilos, viendo una serie, por ejemplo, o una película, y al momento con nuestra pareja. Pueden estar activados vagal ventral y vagal dorsal a la vez, ¿vale? Porque hay un estado de calma, de seguridad, me siento segura con mi pareja, en el ejemplo que estoy poniendo, ¿eh? Y a la vez mi cuerpo está en un estado de paralización, pero es una paralización en calma. No sé si me explico, está quieto mi cuerpo, ¿sí? Aquí, lo que tú decías, Raquel, si estoy haciendo actividad física, me siento bien,
¿no? ¿No? Me siento a una activación que pueda haber, pero me siento segura, estarían el vagal ventral y el simpático a la vez activados. ¿Sí? Y luego, en los estados de paralización, eso me lo han preguntado muchas veces, ¿no? Se puede dar, porque a veces no, hay un estado de paralización y por dentro, internamente, por ejemplo, la frecuencia cardíaca se acelera. Es porque se activan simpático y vagal dorsal a la vez. ¿Vale? ¿Sí? Por eso, trabajan conjuntamente. Lo que no he dicho. Hemos dicho, ¿no? que funcionan como una escalera, como una jerarquía. Esto para que lo entendamos, eh, si la persona se encuentra en un estado vagal dorsal o un estado simpático, ¿vale? Como más predominante. Lo hemos explicado hacia abajo. Entonces, para volver a un estado vagal ventral, un estado de calma, ¿no? De equilibrio, si, por ejemplo, la persona está en un estado vagal dorsal, hay agotamiento, apatía, se ha de pasar por la movilización. Esto lo veremos, lo veremos. Es que la teoría polivagal es importante para yoga, porque yoga sensible al trauma, que también es un plagio, ¿vale? Es yoga ayurvédico, pero tiene que ver con esto, ¿vale? Tenemos que movilizar, pero no de cualquier manera. O sea, vagal dorsal, miremoslo de otra manera. Antes he dicho, ¿no? que somos energía, porque nuestras células, nuestras neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos, ¿vale? Electricidad, energía. En un estado vagal dorsal hay poca energía. En un estado simpático hay mucha energía. En un estado vagal ventral, equilibrio. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en estado vagal dorsal donde no tengo energía, no puedo salir a correr porque es demasiado para mi cuerpo. ¿Sí? Pero a lo mejor puedo, la práctica que hemos hecho antes, o puedo, pongo ejemplos porque son los que tengo yo, pero me puedo sentar en la esterilla o en la silla mismamente y empezar a movilizar, a hacer movimientos conscientes, suaves. O me puedo ir a caminar, simplemente a dar la vuelta no sé si allí se dice igual a la manzana, ¿sí? O simplemente puedo darme una ducha. Y digo el simplemente entre comillas, porque en un estado vagal dorsal todo eso cuesta mucho, porque no hay energía, ¿vale? Igual, si estamos en un estado simpático, un estado de hiperactivación, por ejemplo, en un estado de hiperactivación, una meditación en quietud no es viable. El cuerpo necesita transformar la energía. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, no nos va a dar tiempo, entonces en la semana que viene empezaremos por la práctica que quería hacer. Pues podemos hacer, eh, bueno, lo veremos en yoga, pero bueno, podemos sacudir el cuerpo y eso permite que la energía se transforme. En un estado simpático puedo irme a correr, pero el último tramo ha de ser descendente de energía. ¿Me explico? Ha de ir disminuyendo la intensidad para regular. ¿Sí? Si, bueno, ya en yoga lo veremos mejor, pero por ejemplo, en un estado simpático, una práctica de yoga físico, yoga postural, asanas, posturas, sería, por ejemplo, empezar de pie y progresivamente ir hacia el suelo. ¿Veis? Si lo veis desde la energía, el estado energético, sería esto, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo esté la persona, vamos a hacer una cosa u otra. ¿Sí? Vale. Concepto de corregulación lo hemos visto ya, ¿vale? Lo que vamos a añadir, que ahora lo veremos, es el concepto de freno vagal, ¿vale? Pero vamos a ver primero el de neurocepción. La neurocepción es la percepción sin conciencia, es decir, no somos conscientes de si hay seguridad o peligro, ¿vale? Es lo que hace la amígdala, nuestro cuerpo en general, ¿vale? A través de 7 sentidos. No tenemos 5 sentidos, tenemos 7. Tenemos los 5 exteroceptivos que se llaman, que son vista, oído, olfato, gusto y tacto, los clásicos. La propiocepción, es decir, la posición del cuerpo en el espacio. La capacidad de darme cuenta del espacio que ocupa mi cuerpo, en el espacio, a la redundancia, ¿vale? Y en la interocepción, que lo hemos nombrado antes, la capacidad de darme cuenta de las sensaciones físicas de mi cuerpo. Con la práctica física de yoga, al movernos, si yo estoy moviendo mi brazo, estoy, por un lado, observando cómo mi brazo se mueve en el espacio, propiocepción, ¿no? Ahora está aquí y ahora está aquí. Y a la vez noto las sensaciones que puedan aparecer en mi brazo. Por ejemplo, ahora que estoy haciendo yo este movimiento, noto hormigueo en mi mano. Pues aquí ya estamos trabajando tanto la propiocepción como la interocepción. El movimiento, la propiocepción, es la puerta de entrada a la interocepción, que es lo que nos importa. Si no
hay capacidad interoceptiva, es decir, si yo no soy capaz de observar, de darme cuenta de qué está pasando en mi cuerpo, de las sensaciones físicas que hay, no puedo autorregularme. Dicho de otra manera, para que haya regulación emocional es necesaria la conciencia corporal, que es lo mismo que decir es necesaria la capacidad interoceptiva, ¿sí? O conciencia interoceptiva. ¿Hasta aquí bien? Vale. Y el freno vagal hace referencia a la capacidad de la rama vagal ventral de retornar a un estado de equilibrio cuando se han activado las otras dos ramas, ¿vale? Tanto el simpático como el vagal dorsal. Eh, Esto también lo tengo que cambiar, lo de cuando hay trauma, siempre hay trauma, pero bueno, podríamos decir a mayor grado de trauma, más pérdida de freno vagal, ¿vale? Eh, entonces, bueno, se ha de ir trabajando con el cuerpo para ir regulando el sistema nervioso. Y aquí hay dos conceptos que los volveremos a ver cuando veamos el módulo de yoga, que es la pendulación y la dosificación. Y también lo podemos trasladar a sesión. Eh, en lo que hablábamos antes, ¿no? De si una persona no quiere hablar de algo, esto es pendular y dosificar. No tienes por qué explicarme nada, pero te apetece contarme qué estás notando en tu cuerpo. Aquí estamos dosificando. ¿Vale? En el ejemplo que poníamos antes de, ¿no? Una persona que llega, ¿no? a terapia y tiende a ir por la calle, ¿no? Y nos lo decía así, ¿no? Con los hombros encorvados. Yo tengo una persona en uno de los grupos de yoga que, que está así y lo explica, que por su historia, pues, que está así. Lo que decíamos, ¿no? Pendular sería, ¿qué sucede si abres un poco el pecho? No lo diría así. Cuando veamos yoga hablaremos del lenguaje, pero bueno. ¿Y si bajas un poquito más tus hombros? ¿Qué notas aquí? Me siento incómoda. Aquí podríamos explorar, ¿eh? Vuelve otra vez a la posición. Esto es pendular. ¿Vale? Para esta persona, en este momento, esta postura es la base segura. ¿Vale? Es lo que conoce. Entonces, hemos de ir guiando a su cuerpo para que vaya interiorizando, integrando que ahora ya no hace falta estar así. Habrá momentos en que necesite estar así, pero no siempre. Que hay otros momentos en que puede, me gusta la palabra relajar, que puede suavizar. ¿Vale? Pues esto es pendular. En sesión, si la persona nos está explicando algo, pendular sería, si vemos que no, está habiendo mucha intensidad emocional, podemos rebajar, por ejemplo, la práctica que hemos hecho antes, llevar las manos ¿no? a los ojos o la semana que viene haremos un masaje facial. Em, Estamos trabajando con el tacto también, ¿no? Propiocepción e interocepción, las dos cosas, y estamos pendulando. O está bien que llevemos la atención un momento, quizás a los pies en contacto con el suelo, o las sensaciones, ¿no? De contacto con la silla. Estamos yendo hacia una base neutra, lo más neutra posible, para luego pendular hacia algo que nos, ¿no? Volverá. Imaginaos el nudo del estómago que hablábamos antes. Se intensifica ese nudo. Podemos ir hacia sensaciones de los pies en contacto con el suelo y luego preguntar cómo está ese nudo. Normalmente, cuando pendulamos, la intensidad baja, está más flojito. Podemos llevar ahora la atención de nuevo a ese nudo. Eso sería pendular, ¿vale? Un péndulo, ¿sí? Vale. A ver qué hora es. Vale. Pues vamos a hacer la práctica, una práctica. Em, ¿Tenéis un folio o una hoja a mano? ¿Vale? Sí. Sí. Pues si podéis copiar este recuadro. Cuando lo tengáis, sí, podéis ir poniéndome el dedito de zoom. Marta, dejé de escuchar un segundito. ¿Dibujamos esta tabla? Sí, Ah, por favor. ¿Vale?
¿Lo tenéis? Que he visto que... Voy a hacer repaso. Vale. Dejo de compartir un momento que así os veo, ¿vale? A todas. Vale. Pues vamos a hacer el primer mapa. Este es la adaptación de la teoría polivagal en terapia de Deb Dana. Entonces, ella plantea tres mapas, tres mapeos. Entonces, hoy vamos a hacer el primer mapa, que es este. Entonces, vamos a ir recorriendo cada uno de los estados. Vamos a empezar por el simpático, vamos a ir al vagal dorsal y acabaremos con el vagal ventral. Si, si os leéis el libro de la teoría polivagal en terapia, eh, Deb Dana lo, es decir, lo guía de manera diferente, ¿vale? Yo os lo voy a guiar con mi adaptación, ¿vale? Para que sea más fácil. Entonces, antes lo que vamos a hacer es, bueno, primero, pensad un momento de vuestro día a día que se active vuestro sistema nervioso simpático. Porfa, un momento lo menos activador posible, ¿vale? Porque lo que queremos es explorar de manera dentro de la ventana de tolerancia, que ahora lo veremos, esto, ¿vale? Entonces, un momento simpático puede ser ir corriendo a la parada del autobús porque veo que el autobús está parado y se me va a escapar, ¿vale? Pues momentos del día a día que tengan esta connotación, ¿vale? Que no sean intensos, quiero decir, ¿vale? Para que no se remueva nada que no se pueda sostener ahora. ¿Me he explicado? ¿Sí? Entonces, primero, pensad en ese momento. Puede ser pues, un momento del día a día que lo tenéis. ¿Sí? Vale. Disculpe, maestra, un momento del Sí, día. Sí. un momento del día en el que notéis hiperactivación, que se active el simpático de vuestro día a día. Y he puesto el ejemplo, por ejemplo, puede ser cuando eso, ¿no? Vamos de camino a la parada del autobús, vemos que el autobús está en la parada y corremos para cogerlo. Ahí se activa el simpático. Y entonces pedía que por favor escojáis un momento que no sea muy activador, ¿vale? Simplemente lo que vamos a hacer es explorar. ¿Ya lo tenéis? Puede ser, a ver, puede ser, Sí, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo hay unos atascos del tráfico espantosos. Entonces puede ser ese momento donde el atasco está horrible y veo que estoy a punto de llegar tarde y no avanza. totalmente. Sí, Ok, sí. O sea, lo más, entendedme, lo más banal que ok. podáis escoger, ¿vale? Porque lo que quiero es que exploremos sin que se remueva nada que ahora no podamos sostener. ¿Sí? Ok. ¿Lo tenéis? De nuevo, podéis hacer la práctica conmigo o simplemente observar, ¿vale? Y ya está. Entonces, nos, nos volvemos a colocar una postura cómoda y si es adecuado para ti, cerrar tus ojos. Si no, puedes dejarlos abiertos, descansando tu mirada en un punto fijo y permitir a tu ritmo traer a tu mente ese momento en que se activa tu sistema nervioso simpático, en el que hay quizás agitación, hiperactivación, hay mucha energía. Y simplemente observando qué pensamientos vienen a tu mente en esa situación, cómo está tu cuerpo, si hay alguna sensación física que puedas percibir, que puedas notar. Y cuando lo tengas, cuando tengas identificada tu experiencia que estás notando en este momento, permitiendo que tus ojos se abran si los tienes cerrados y cogiendo uno de esos colores que tienes preparados que te resuene con el sistema nervioso simpático y apuntando al lado del sistema nervioso simpático tu experiencia, lo que hayas notado.
tenéis? Sí. Vale. Pues ahora, desde, si es adecuado para ti, cerrando un momento de nuevo tus ojos y desde ese estado simpático, voy a empezar una frase y acabando esa frase con lo primero que te venga a tu mente, sin pensarlo. Desde ese estado simpático, yo soy, lo que sea que haya parecido, apuntándolo en el apartado del simpático. Si no ha parecido nada, puedes poner una raya. Y ahora, de nuevo, si es adecuado para ti, cerrando tus ojos, conectándote a ese estado simpático. Y de nuevo voy a empezar una frase y acabándola con lo primero que venga a tu mente. El mundo es, y apuntándolo. Estoy mirando, ¿eh? ¿Cómo estáis? Pasamos al dorsal, ¿sí? Ahora lo mismo. Primero, pensad en una situación, en un momento del día a día que sea un momento vagal dorsal en el que no hay energía. Puede haber agotamiento, puede haber bloqueo. Y lo mismo que comentábamos con el simpático, que sea un momento, una situación lo más banal posible, simplemente para explorar. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Vale. Pues hacemos lo mismo, ¿vale? Cerrando un momento tus ojos, si es adecuado para ti, o bien dejándolos abiertos, descansando tu mirada en un punto fijo, permitiendo traer a tu mente ese momento, esa situación vagal dorsal, donde no hay energía, quizás hay agotamiento, y explorando si hay algún pensamiento que venga a tu mente, cómo está tu cuerpo, sensaciones físicas o emociones que puedas notar. Y cuando lo tengas, sin prisa, abriendo tus ojos y escribiendo al lado del vagal dorsal tu experiencia con otro color que te resuene con el vagal dorsal. Vale. De nuevo, si es adecuado para ti, conectándote un instante con ese estado vagal dorsal y desde ahí, acabando la frase yo soy y apuntándolo al lado del vagal dorsal. Vale. Y de nuevo, si es adecuado para ti, conectándote a ese estado vagal dorsal y acabando la frase, el mundo es, y lo primero que te venga a la mente.
¿Lo tenéis? ¿Sí? Pues Sí. nos vamos al vagal ventral, ¿vale? Pensad un momento de vuestro día de bienestar, de calma, quizás no la máxima calma ni el máximo bienestar, por un mínimo bienestar que haya. ¿Sí? Primero pensadlo y a tu ritmo cuando lo tengas, si es adecuado para ti, cerrando de nuevo tus ojos, permitiendo el traer a tu mente ese momento, esa situación vagal ventral, donde quizás notes cierto bienestar, puede que haya cierta calma o suavidad. Y observando si hay algún pensamiento que venga a tu mente, cómo está tu cuerpo en ese momento, sensaciones físicas que puedas notar o emociones. Y cuando tengas tu experiencia, abriendo tus ojos, cogiendo otro color con el que te resuene el vagal ventral y escribiendo tu experiencia al lado del vagal ventral. Pues no, si es adecuado para ti, desde ese estado vagal ventral, conectando un instante con él. Para acabar la frase, yo soy. Y desde ese estado vagal ventral, el mundo es. Bueno, mirando vuestro mapa, ¿hay diferencias, hay similitudes entre los diferentes estados? Aquí, como en sesión, podéis compartir y podéis no compartir. Entre el simpático y el vagal dorsal, en mi caso, hay bastante parecido. De hecho, ahora que lo veo, los colores que elegí son más o menos la misma tonalidad. En ambos tengo en común, de hecho, dos palabras. Tengo preocupación y tengo ansiedad en los dos casos. O sea que sí, el simpático y el vagal dorsal. Y en cambio, el vagal ventral es absolutamente todo lo opuesto, tanto en colores como en las sensaciones que puse. Gracias por compartir, Chris. Yo incluso, ay, igual lo vi similar. Digo, en colores siento que me fui en grados, o sea, como que el simpático un color más fuerte, el dorsal ahí va medio y el ventral como mucho más tranquilo. Pero los simpático y dorsal tienen que ver con mi trabajo y como que el momento de estrés y el momento de agotamiento después del trabajo. Y el ventral tiene que ver con felicidad y noviazgo, como que el contrario. Gracias por compartir, Ali. Yo
Fíjate, lo que pasa es que yo sí tengo el semáforo y tengo muy, muy claro lo de los colores. Y entonces yo me fui directamente a los, o sea, no pude evitarlo porque lo trabajo con los colores. Entonces en el ventral sí me fui completamente a verde, armonía, tranquilidad. En el simpático, rojo, prisa, caos, etcétera. Ujú, Y el dorsal, no usé el negro, pero usé un morado muy fuerte ujú, que me da ese agotamiento, ese hartazgo, ese. Gracias por compartir, Larisa. Ahora hablaré de los colores. No quiero Sí, ya spoilear sé, ya sé, ya sé. aún. Gracias por compartir. Ana. Y pues en el ventral yo puse un color morado, porque a mí morado me da como tranquilidad, calma, no sé, Ujú, como que siento ese color así. Puse calma, tranquilidad, bajar revoluciones. En el simpático utilicé rojo, puse nervios, miedo e incertidumbre. Comparto lo que pensé fue cuando mi perrita ladra. Cuando ella ladra, pues no sabemos por qué ladra, entonces sí me causa ese miedo, esos nervios. ujú, Y pues en el vagal dorsal utilicé azul, porque azul me da hielo, y me ujú, paralizo, hielo, pues así. Y puse pesadez, insuficiencia y pereza. mm. Gracias por compartir, Ana. Andrea, voy por orden, ¿vale? ¿Cómo me salís? Gracias. Bueno, yo en el simpático, para mí, bueno, el ejemplo que yo puse fue por las mañanas con mis hijos, es activación total y puse color rojo. Luego, vagal dorsal, al final del día, cuando estoy súper agotada, ya no puedo más. Ahí usé un color café oscuro porque como que la intensidad es mucha también, o sea, como el rojo activación, pero también en el vagal dorsal siento, o sea, la intensidad es fuerte. Y ya para el vagal ventral elegí un tono gris, que yo más bien estaba buscando como un beige, un color cálido, Ujú, que pues es la sensación ya más de calma, de bienestar. mm, Ujú. Qué bien. Sí, Gracias por compartir, Andrea. de nada. Adriana. Yo en simpático puse color negro y como que lo sentí mucho, no sé, mi cuerpo se siente como mucha presión aquí, como más relacionado al enojo y como un sobresalto. Y me llamó la atención que en el vagal dorsal, aunque era inmovilización, lo conecté mucho con como cierta irritabilidad, que también se puede conectar con el enojo, pero es como, no sé, como cierto hartazgo tal cual, Ujú, y como irascible. Entonces, como que sí se parecen, pero se me hace que el vagal dorsal es como más menos emoción, como más instinto, no sé, diferente, raro. Y el vagal ventral, con un color azul cielo y sí, como pues mucha paz, mucha calma. mm. Interesante, gracias, Adriana. Fernanda. Bueno, yo por lo menos en el simpático lo ubiqué además como camino al trabajo, con el tema de los tiempos, sobre todo con el tema del tiempo, en el camino, por ejemplo, de perder, por ejemplo, el metro, Ujú, cosas así. Entonces lo ubiqué con la sensación con el tema, por ejemplo, de aceleración del corazón, se me aceleraba, o con el calor, todo lo vi como un poquito de la sensación. Y en cuanto al color, ya lo vi como un color más rojizo o un azul más eléctrico o algo mucho más prendido ujú, y con el tema de cómo miraba el mundo así, y en ese momento lo vi con la palabra como más caótico. ¿Ya? Ya yendo para el dorsal, ya vi bastantes diferencias entre cada uno. Sí, con los colores había cierta similitud o variedad en cuanto a tonos, pero en el dorsal ya había como un color, por ejemplo, más grisáceo, como ujú, un azul más grisáceo, es como algo más apagado, ya con esta similitud como de cansancio, que usualmente la siento después de salir de trabajo. Entonces, ahí por lo menos ya el mundo cambia, ya no es caótico, sino que es cansador, fue la palabra que primero que se me vino. ujú, Y con el ventral ya seguí con un tema más de con cuanto al color, ahí me fue con el matiz del azul, pero para mí fue como un azul oscuro, pero imaginando ahí como una noche estrellada, así como esa mm, calma que cuando uno ujú, ve en la noche, como esa tranquilidad, ese fresquito que se siente. Y en cuanto al mundo, ya la palabra que se me vino es pleno o plenitud. mm. Interesante, gracias, Fernanda. Carla. Bueno, también igual que las compañeras con diferentes colores, ¿verdad? El simpático, movilización, eh, arreglarme para ir a trabajar, eso me genera un poquito de eso. Pero cuando dije yo puse yo soy organizada, porque como que trato de hacer todo con mucho tiempo para no ir como con prisa, ¿verdad? Sin embargo, cuando dice el mundo es hostil, pensé en Ujú, ese momento, así que me llamó mucho la atención porque era como pensando en eso. Luego en el vagal dorsal, cuando hice inmovilización, dije, bueno, en la noche cuando estoy muy cansada, ¿verdad? Cuando vengo ya de trabajar y estoy muy agotada, tengo falta de energía, sueño, el cuerpo pesado y ojos pesados, y lo relacioné con yo soy amada, ¿verdad? Porque es un momento de compartir, que venimos a compartir todos, aunque yo estoy cansada,
tenemos que compartir a cenar con mi esposo, con mi hijo. Y puse, el mundo es un lugar seguro, porque yo me siento muy segura en mi casa, ¿verdad? Entonces, eso así lo asocié como con el cansancio, pero... Y luego en el vagal ventral, calma y seguridad, puse dos, pero me concentré después en uno, cuando hago ejercicios y cuando como en familia. Nosotros desayunamos y almorzamos en familia, con mi esposo, ¿verdad? Antes con mis hijos, ahora cuando ellos pueden estar. Y puse yo soy segura de mí misma y el mundo es maravilloso. Ahí sí lo vi como con estrellitas. ¿Verdad? En el otro lo vi seguro. Fue muy curioso. Que, seguro. Sin embargo, también pensé algo. em, Cuando estaba pensando en el vagal dorsal, me devolví el simpático, ¿verdad? Al tema de manejar hacia el trabajo. Ujú. Y anoté que no me gusta andar en carreras. Que si me pasa que si voy en carreras, que tengo que concentrarme en ir respirando para autorregular, pero también me di cuenta que cuando estoy cansada manejo con menos cuidado y eso me pasó hace poco porque tenía que ir a un velorio y fui después del trabajo y estaba muy cansada y era un lugar que no conocía y sentí que fui menos cuidadosa, pero hasta ahora que estaba haciendo el ejercicio me di cuenta cuando estaba en el vagal dorsal de que tengo que aceptar de que no puedo manejar en esas condiciones por más que quiera, tal vez mejor madrugar, pero no en la noche. Así que fue muy interesante. Muchas gracias. A ti por compartir. ¿Alguna cosita más que queráis compartir? Andrea. Pues para mí fue muy interesante ver cómo pues el mundo cambia de acuerdo al momento en el que te encuentres y la percepción de uno mismo también. Es totalmente distinta. Yo, por ejemplo, en el vagal dorsal puse así como, o sea, cuando yo ya estoy súper cansada, así es como soy invisible, o sea, como ya, y el mundo me demanda, como que yo quiero ya apagarme, y Ujú. y por el contrario, cuando estoy en un vagal ventral, pues es como yo soy luz, soy amplitud, el mundo es suave, o sea, es otra cosa totalmente. Ujú. Y lo mismo con el Interesante. simpático, o sea que a veces pienso que el mundo tiene otro ritmo que no es compatible con el mío, ¿no? Y pues lo opuesto al vagal ventral. Ujú. Muy Vemos interesante. vemos el mundo y nos vemos a nosotras mismas en función de las gafas que llevamos puestas en ese instante, en ese momento, en función del estado en el que nos encontramos. Es así como vemos el mundo. Cuando estamos fusionadas con ese estado. Belén. Sí, a mí lo que me pasó también es que mientras me imaginaba y entraba en el momento así eh, estresante de mi vida, capaz en el simpático, eh, empezaba a sentir, se me empezaba a venir un poco el nudo en la garganta, porque yo cuando estoy muy estresada se me arma un nudo en la garganta, así que no sale por nada del mundo hasta que me relaje bien. Y es impresionante cómo yo metía en el recuerdo, se me venían así las bocinas, como el tráfico, el buscarle a tiempo a mi mamá, ¿entendés? Como ciertas expectativas que se tiene de mí. Entonces Mm. sentía la presión y como ese nudo de por ahí iba subiendo y nada, me impresionó cómo uno puede meterse realmente en las sensaciones de un recuerdo, una experiencia que se repite en la vida cotidiana. Y así también como cuando pensé en el vagal ventral, en mi momento tranquilo, cuando no sé, yo anoté que es cuando ya es de tarde noche, ya terminé todo lo que tenía que hacer en el día, me baño, me lavo el pelo, me hago la comida que quiero, me relajo, pienso qué ver. Es así, mi humor es así, hija de mil, como me gustaría que sea de noche ya. Entonces, nada, como me impresionó, como todo se traslada al cuerpo y eso te motiva o te deprime, dependiendo de en qué te quedas en la mente, digamos, en qué recuerdo te quedas. Y eso. Lo de recuerdo lo que decías tiene que ver con lo que hablábamos antes de que nuestro cerebro no distingue la realidad de la imaginación. De ahí que en sesión, en terapia, ¿no? Trabajar con la imaginación nos ayuda tanto al reprocesamiento cuando ya estamos en esa fase, ¿no? No me gusta hablar de fases, o sea, veo el proceso terapéutico como lo que es un proceso, ¿no? Pero no, cuando aparece una imagen, ¿no? Aunque no sea real, pero que podemos ir ahí y que la experiencia se integre. Y luego lo que hablábamos de que la memoria se rehace al recordarla y en función del estado emocional en el que nos encontramos, es precisamente lo que acabamos de hacer. Por ejemplo, a ver, me ha venido un ejemplo, ¿no?
Voy a coger el que habéis utilizado algunas del tráfico, ¿no? Imaginaos que eso, ahora ¿no? Llegáis a casa y explicáis con quién viváis, ¿no? Es que esta mañana, mira lo que me ha pasado, y fijaos, mira lo que me ha pasado y ya estoy en el mismo estado que esta mañana. Ujú. Creo que vi que hay Esto dos os ha chicas. pasado, no me digáis que no os ha pasado. No, yo creo que vi que hay dos chicas de República Dominicana. No sé si están también en Santo Domingo, pero todo el que ha venido a Santo Domingo entiende perfecto el tema del tráfico. Creo que deberíamos desarrollar una especialización, alguna técnica de relajación, porque esto es una jungla para manejar. ¿No estás allá, Kirs? Sí, yo vivo en ¿Sabes? Santo Domingo. Yo soy dominicana y ayer precisamente ¡Oh! tenía, esto, pero estoy en Nueva York, estoy helada. Y ayer tenía dos amigos acá que vinieron de Boston, aún más frío, están por allá. Y hablábamos de eso, los tres somos dominicanos y si teníamos planes de irnos a vivir a República Dominicana y yo toqué precisamente ese tema. Yo dije, después de vivir en una ciudad como Nueva York, que tiene todo a tu disposición 24/7, es difícil irte al silencio. O sea, yo si regresara o regresaría fuera a una ciudad, pero por el tráfico no tomo esa decisión. Le dije, no, yo no me perfilo, yo no me visualizo allá porque el tráfico es el peor Terrible. estrés que puedas vivir a No, y además, cualquier hora del día. y tiene un componente violento. O sea, aquí pasan cosas como que si alguien se molesta porque lo chocaron, puede sacar hasta una pistola. O sea, a ese nivel estamos nosotros en Dominicana. Claro, es complejizada la Uf. situación. Pero bueno, Salió mi trauma. me encanta, chicas. Gracias por hacer la tarde tan amena y así da gusto, la verdad. Bueno, ¿qué pensáis, antes de yo aquí explicar, con este ejercicio que podemos trabajar? Aparte de lo que ya ha salido. ¿Se os ocurre algo más? Yo no estoy viendo si levantan la mano, yo hablo mucho. O sea, yo voy a Adelante, contestar. Cris. Que me parece interesante algo que se estaba comentando hace rato de cómo el cerebro no distingue lo real de lo que no es real. O sea, evocando o solamente, incluso me doy cuenta en uno de los casos que yo puse que hay ansiedad anticipatoria. O sea, ya uno, ya voy al carro, por ejemplo, ya voy, ay, qué fastidio, ya me voy a conseguir todo esto, o en el trabajo va a pasar tal cosa, y a veces no pasa. Hay días donde yo consigo el camino despejado y no pasó, pero ya digamos que ya mi cuerpo se Se puso activa. está predispuesto, o sea, está predispuesto y ya se altera, ya pasan cosas y hay que aprender realmente a calmarnos. Interesante. Sí, Cris. Ana, luego Carla. Bueno, yo pienso que también se podría trabajar en el autoconcepto, ¿verdad? Porque sí podemos ver que de diferentes momentos de la vida, pues reaccionamos distinto. Y eso no quiere decir, por ejemplo, yo en, en el estado simpático puse que yo soy nerviosa y Ujú. que el mundo es peligroso, pero el mundo no siempre es peligroso. O quizá eso que yo Ah, interpreto como peligro, quizá no. Y al contrario, en vagar o entrar yo puse yo soy inteligente y el mundo es importante. Entonces, como en esa balanza, como saber que no nos define lo que sentimos quizá en un momento. Entonces, creo que también efectivamente. eso se podría trabajar. Efectivamente. Muy bien. Bien, Ana. Carla. Sí. Y yo pienso que, bueno, para nosotros mismas y también para los pacientes es importante hacer un entrenamiento para que ellos puedan ir detectando qué son las situaciones en común o repetitivas que en nuestras vidas están detonando, disparando estos estados, ¿verdad? Que a veces tenemos control, ciertamente en algunas ocasiones no, pero una manera de poder estructurar nuestra vida en torno a disminuir el impacto en las cosas que efectivamente sí podemos cambiar, ¿verdad? Y las que no podemos cambiar, pues fomentar desde la aceptación, por ejemplo. Me pone muy mal, me estresa, lo que sea, que tenga una persona en casa con un tipo de demencia. Eso no lo puedes quitar de tu vida. No es realidad que podemos huir de todo, todas las relaciones, Ujú. pero ir trabajando ahí desde la aceptación. Me estresa muchísimo de que estoy con mi trabajo a tiempo completo, dos maestrías, estoy con niños pequeños, etcétera, al mismo tiempo, y identificamos que pasamos de 17 a 20 horas. Ahí sí hay control y hay decisiones que hay que tomar, ¿verdad? Como hacer esa conciencia de cómo este estado influye en cómo vemos el mundo. Entonces me parece que eso es una herramienta muy, muy potente, muy poderosa de autoconocimiento, ¿verdad? Para empezar, de conectarnos con nosotros y reconocer qué es lo que nos hace ver el mundo con maripositas y luces y destellos y qué es aquello que nos hace ver todo gris y que no todo lo que sentimos es real, es producto de la realidad. ¿Cierto? Esto lo veremos la semana que viene en el segundo mapa de la teoría polivagal. Lo que sentimos es real, porque la emoción es real.
Otra cosa es, a ver cómo lo explico. No, tal vez me explique, sino que puede ser que en ese momento yo estoy muy detonada y estoy en una situación y la veo negra, completamente negra, y no necesariamente ese momento, o sea, la situación es así, real, sino que mi estado influye en cómo yo estoy viendo la situación. Sí, eso sería, ¿no? Ese yo observador o ampliar la mirada de ahora estoy sintiendo esto en este momento. Eh, Aquí no lo he dicho. Bueno, lo puedo explicar aquí, porque creo que no lo he puesto no sé si lo he puesto en las diapos de la semana que viene. Cuando sucede una situación estresante, hay lo que se llama secuestro amigdalino. La amígdala, ¿vale? Se hiperactiva, hay peligro, ¿vale? Y le dice al hipocampo, tráeme todas aquellas situaciones que tengan que ver con esto. Voy a poner un ejemplo. Un enfado con la pareja, ¿vale? Nos enfadamos con nuestra pareja por X motivo. Nos secuestra el enfado, la amígdala, porque se hiperactiva. Pues la amígdala le dice al hipocampo, tráeme todas las veces en que mi pareja me ha dicho esto que me acaba de decir. ¿Vale? Esto se llama secuestro amigdalino y periodo refractario. Entonces, ahí tiene que ver con lo que hemos hecho también ahora. Si hay esa capacidad de observarlo con distancia, no disociados, disociadas, sino con distancia, ahora siento enfado. Puede que no sea tan negro como lo estoy viendo ahora, ¿no? Voy a darme, ¿no? Un espacio, un tiempo para que esto baje y cuando haya pasado un tiempo, me regule un poco, ¿no? Baje de intensidad, a ver cómo lo veo. Esto también nos ha pasado seguramente, ¿no? De pasa el tiempo y es, ay, pues no es tan como yo pensaba antes, ¿no? Porque pasa esto, ¿vale? Secuestro amigdalino y periodo refractario. Y Wow. sí, sí. No estoy anotando los conceptos, de hecho. Larisa. Wow. Ahora explico lo de los colores, que no lo he dicho. Bueno, lo que preguntabas aquí, que además de esto, ¿qué se trabajaría? Creo que aquí es la conciencia justo de la propia percepción y la interocepción, para saberte Efectivamente. conocer, identificar, anticipar, ver transiciones de un paso a otro. Y creo que aquí es el cómo te conviertes tú en el capitán del timón y que no te lleven las situaciones. ¿No? Como decía Carla, o sea, lo vemos conforme afuera, pero también es como tú decides ya tomar desde una conciencia de cuál es tu voluntad para continuar. Es como, Totalmente. Puede ser sí, voy a decir una práctica, no me gusta la palabra ejercicio, una práctica porque empezamos a introducir la mirada hacia el cuerpo, ¿no? Y, y la idea, ¿no? En sesiones es hacerlo como lo hemos hecho, que la persona escoja situaciones lo más banales posibles, ¿vale? Porque lo que no queremos trabajar ahora nada, que luego de lo banal puede salir ahí un gran melón, pero que se pueda sostener en sesión, precisamente es una vía de entrada o para observar nosotras como terapeutas cuán de conectada o no está la persona con su cuerpo, ¿vale? Hablabais de autoconcepto, cierto. Por un lado, no solo el ver que efectivamente, dependiendo de nuestro estado emocional, vemos el mundo y a nosotras mismas de una manera diferente, sino también pueden surgir en ese yo soy, el mundo es, creencias más internas, más profundas, más nucleares. A veces puede pasar, ¿vale? Esto. Y te doy paso, Fernanda, y acabo con los colores. Sí, no es algo cortito. De lo que me queda un poquito de esta actividad como tal es cómo hay tan estados que son tan diferentes al mismo tiempo, pero cómo se conjuntan y al mismo tiempo de cómo estamos conectando a nivel sensorial y corporal, que muchas veces lo que algo que dentro de lo que he visto tanto experiencia personal como lo que he visto en otras personas, ¿no es cierto? Que esa partecita de conectarnos con nuestro cuerpo desde lo sensorial queda muy omitida en el momento que estamos más centrados en lo emocional, en el pensamiento o en la problemática en sí. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que dejamos un poquito de lado esta otra parte. Y también centrándome un poquito más en que como esto al final de todo se mezcla de cierta forma y que en cada uno del periodo de estos estados, qué es lo que nos estamos pidiendo. Por ejemplo, en el estado más simpático, nos estamos, por ejemplo, en mi caso, como había dado como ejemplo, era un poquito más, una palabra diseñada como más caótico, era algo más, un poquito más acelerado. ¿Y qué nos estamos pidiendo en ese momento? Que he visto un poco más, nos estamos pidiendo que nos calmemos. Como estamos en un estado muy más eufórico, más acelerado, pero ¿qué nos estamos exigiendo en ese momento? Eso es lo que más me queda, como por ejemplo, por así decirlo. Mm, Interesante. El tercer mapa, que lo veremos la semana que viene también, tiene que ver, Debdana lo llama mapa de los recursos, el segundo mapa, el mapa de los destellos, habéis dicho las lucecitas, los destellos es vagal ventral y desencadenantes. El tercer mapa es de los recursos y tiene que ver
con en simpático y vagal dorsal, ahí lo he cambiado. ¿Vale? Lo veremos la semana que viene. No sé si la traducción del inglés al español se hizo fatal y no era así. ¿Vale? Yo tengo el libro en español, entonces no sé cómo está en inglés, pero la traducción a mí no me gusta. ¿Vale? La traducción lo veremos la semana que viene, pero lo que se hace en ese tercer mapa es, cuando estoy en un estado vagal dorsal o en un estado simpático, ¿qué puedo hacer? ¿Qué actividades, seres, personas, lo que sea, me ayudan a transitar ese estado? Eso en compañía, en corregulación, y qué puedo hacer yo por mí misma para acompañar. ¿Vale? Y en vagal ventral, qué situaciones, momentos, personas, seres, actividades, por mí misma, ¿no? Me refuerzan ese vagal ventral y en compañía de, ¿vale? Lo refuerzan. Esto es lo que yo he cambiado, ¿vale? ¿Cómo puedo acompañarme? ¿Cómo puedo transitar este estado? Porque la traducción, al menos en el español, si os compráis el libro o lo leéis, la traducción es ¿qué puedo hacer para salir de aquí? Y esto nos va a entrar o da pie a entrar en lucha con el estado en el que nos encontramos. Cuanto más luchamos contra una experiencia, sea sensación física, emoción, pensamiento, más se va a intensificar, ¿vale? Lo digo porque si tenéis el libro o en algún momento os lo leéis y comparáis con la diapo de la semana que viene, la pregunta que yo he puesto es porque la he cambiado, ¿vale? A mí me gusta más es qué puedo hacer ahora para acompañarme, para transitar este estado, sin esa necesidad de cambiarlo, sino de acompañarme. En el momento en que dejamos de luchar, dejamos, ¿no?, que la experiencia sea como es, sin juzgarla, por sí sola, desaparece. ¿Sí? Los colores. Si os leéis Ah, también el libro, según Debdana, yo os explico lo que dice Debdana y luego os comparto mi opinión. Según Debdana, los colores nos pueden decir también o nos pueden indicar el mundo interno de la persona, ¿vale? Porque de manera general, en el vagal ventral solemos escoger tonalidades verdosas azuladas. En el simpático, rojo, y en el vagal dorsal, negro también puede ser azul. Pero ¿qué pasa? Ahora no me acuerdo quién de vosotros ha dicho el color lila o violeta, ¿no? Aquí es el pero que le pongo yo. Hemos de explorar qué significa el color para la persona. No podemos dar por sentado porque lo diga un manual que es así. ¿Me explico? Volvemos a lo mismo. Tenemos delante a una persona, olvidémonos de los manuales, es la persona y su experiencia. ¿Qué significa para ti el color lila? Porque ¿no? Ahora no me acuerdo quién ha sido de vosotros, ¿no? Pero compartía que le llegaba ¿no? Le conectaba con la calma y está bien. No tiene por qué ser verde. ¿Me explico? También puede ser color blanco, que, ¿no? ¿no? El blanco es con claridad. Ahora lo veremos cuando explique, son solo 2 diapositivas de los orígenes reales de la teoría polivagal, pero lo veremos, ¿no? Pero eso, que si leéis el libro, que lo cojáis con pinzas, ¿vale? Volvemos a lo mismo. A no es B, puede ser mucho, hay un abanico muy amplio, ¿vale? ¿Sí? Natalie. Sí, que eso mismo yo iba a decir, porque, por ejemplo, en el vagal ventral yo lo puse morado, pero porque el morado es mi color favorito. Entonces el morado a mí me transmite como esta lila, el morado clarito, como que me transmite esta paz y todo eso. Yo ni siquiera pensé en el verde, porque a mí no me gusta el verde. Entonces, así como me pasó a mí, pues con las demás personas que tengamos al frente, pues creo que es algo que hay que tener muy en cuenta, como tú dices. Sí, gracias por compartirlo. Ahora escuchándote, pensaba en mi sobrina, ahora no sé qué color, ¿no? Pero cuando era más pequeña, su color favorito era el rojo. Imaginaos que, ¿no? Mi sobrina hace este ejercicio, esta práctica, y pone en el vagal ventral el rojo. ¿Qué pasa si hacemos una suposición basándonos en lo que dice un manual? Que vamos a cagar hasta el fondo, perdón la expresión, ¿no? Entonces, preguntemos, ¿y este color? ¿Qué significa para ti el color? Lila, rojo, morado, el que sea. Si la persona dice, es el primero que he escogido, ya está. Podemos anotarlo vale, en vagal ventral, imaginaos que ha cogido el negro. Ha cogido el negro. Ya está. Ya veremos si tiene un significado o no. Pero muchas veces eso, que no demos por supuesto cosas porque, pues, eso. En mi caso, por ejemplo, en el simpático, yo tomé el rosado, que el rosado es mi color favorito, pero es porque lo vi en la caja de colores, me gusta el rosado y voy a empezar así como en algo rosado. Ya, esa es la explicación. Ahora, en el dorsal sí elegí el rojo, porque es el color de alerta, y en el ventral elegí el azul porque es el que me da calma, pero el rosado fue completamente porque, ay, qué lindo este lápiz, el rosado, y ya. Pues ya está. Ya está. Pero bueno, os lo quería compartir por eso, porque si os leéis el libro, pues para que lo tengáis presente. ¿Vale? ¿Queréis hacer un descanso de 10 minutos? ¿Queréis que continuemos? Lo que me digáis.
descanso de 10 minutos y acabamos con, ya está, quedan pocas diapositivas para hoy. Em, no nos dará tiempo a hacer la práctica que quería que hicieran. Bueno, ya como propuesta, entonces la podemos hacer la semana que viene a nada más empezar, que nos va a ayudar a aterrizar y a seguir explorando los estados. Bueno, ahora vamos a descansar un poco, ¿vale? Descansar la vista. Son y 38. ¿Os parece que hagamos 10 minutos ahora? ¿Sí? Vale. Pues vaya, hay 50 hasta ahora.
Tenéis por aquí. Seguimos con lo poquito que queda de diapos y abrimos para más preguntas si tenéis. ¿Vale? Vale. Uy. Lo he nombrado antes por encima, ¿no? Y la pregunta es, ¿pero la teoría polivagal es nueva? No, no es nueva. Uy, perdón. Eh, Este texto de aquí, la Bhagavad Gita, es un texto, uno de los textos antiguos de la India, del 200 antes de Cristo, en el que se habla de los gunas. Los gunas son las cualidades que están presentes en toda materia, ¿vale? Y en el universo, incluidas en nosotros mismos, ¿vale? Y son estas tres, o estos tres, sattva, rajas y tamas, ¿vale? Sattva se relaciona con la pureza, el conocimiento, el equilibrio, la luminosidad y se le asocia con el color blanco, ¿vale? Haciendo el paralelismo con la teoría polivagal, hace referencia al sistema nervioso parasimpático vagal ventral. Rayas está relacionado con la actividad, el movimiento, la agitación, la excitación, color rojo, simpático. Y tamas, la inacción, la inercia, la pereza, la confusión, el color negro, vagal dorsal. Yo no me lo he leído, me lo pasó una compañera, una foto de una página de uno de los libros recientes de la teoría polivagal, creo que se llama Seguridad Vagal o algo así, en el que Porges confirma, dice que se basó en los gunas para desarrollar la teoría polivagal. Yo más que basarse, lo que veo es un plagio, ¿vale? Entonces, la teoría polivagal no es nueva. Igual que em, lo que, por ejemplo, la agitación, la excitación o la pereza, la inacción, la confusión, es cuando están en desequilibrio. Al igual que las tres ramas de la teoría polivagal, ¿no? Las tres ramas del sistema nervioso autónomo están presentes a lo largo del día, ¿no? Están presentes en nosotras y hacen sus funciones de manera natural, independientemente de que cuando no hay una situación amenazante, cada rama tiene sus funciones. En la Bhagavad Gita, que es el primer texto en el que aparecen los gunas, ya se habla de esto, ¿vale? Que estas tres cualidades, sattva, rajas y tamas, tienen sus funciones de manera natural y están presentes en toda materia, ¿vale? Y ya, si rebuscamos un poquito más, esta es la Trimurti, hace referencia a el hinduismo tiene muchas deidades que no dejan de ser arquetipos, ¿vale? O sea, no son dioses como tal, ¿vale? Son arquetipos. Y está la Trimurti, que hacen referencia a Brahma, Vishnu y Shiva, ¿vale? Brahma, creador, color rojo, pasión. Tiene que ver con rayas, simpático, ¿vale? Vishnu se le considera el preservador, color blanco, la bondad, sattva, parasimpático vagal ventral. Y Shiva, lo de destructor no me gusta, me gusta más lo de regenerador. Bueno, se le asocia como el asceta perfecto, el señor de los yogis, asociado al color negro, la oscuridad, tamas, vagal dorsal, ¿vale? Entonces, no, la teoría polivagal no es nueva, ¿vale? No es nueva ni, iba a decir, porque se desarrolló en los años 90 y además se basa en textos que tienen miles de años, ¿vale? Y lo quería también traer porque a mí personalmente me gusta ir a la raíz de las cosas. Los modelos terapéuticos, es decir, actuales y antiguos, se basan en las tradiciones orientales, ¿vale? Nada es nuevo, ¿sí? Y como también vamos a ver, ¿no? Y voy a compartir con vosotras el módulo de yoga, pues ya sabemos que tiene un sentido, más allá de lo que Occidente se apropia, ¿vale? Y también esto. Las Upanishad aún son unos textos más antiguos que la Bhagavad Gita. Aquí hay unos nombres raros, ¿vale? Están en sánscrito. Dukkha hace referencia a sufrimiento, ¿vale? Samsara, aquí, ratón. Samsara hace referencia, bueno, es el ciclo de las transmigraciones. Primero o sea, nombro esto y hago la traducción a trauma, ¿eh? Karma es la acción, el resultado de la acción. El karma, que siempre se nombra, pues es esto, ¿vale? Avidya, la traducción es ignorancia, ¿vale? Entonces, o sea, la ignorancia
es lo que produce el sufrimiento, ¿vale? Entonces, yoga, yoga no es una práctica física. La práctica física sí que es reciente, ¿vale? Yoga es mucho más que esto. De hecho, cuando veamos el módulo de yoga, lo traeré, ¿vale? El paralelismo de lo que es un proceso de autoconocimiento a través del yoga, yoga en su amplitud, y lo que es la terapia. Y veréis que es lo mismo, ¿vale? Entonces, a través del camino del yoga se accede a nuestra sabiduría y se produce la liberación, moksha, ¿vale? Lo vamos a traducir al lenguaje de trauma. Samsara y samskara, que aquí nos sale, ¿vale? Hace referencia. Samsara, ciclo de transmigraciones, es el trauma transgeneracional, ¿vale? Y los samskaras hacen referencia a, samskaras, si lo queréis apuntar, impresiones latentes, por si leéis algún texto, ¿vale? Antiguo, también lo veréis por impresiones latentes, hace referencia a nuestras heridas, ¿vale? Avidya, que se traduce como ignorancia, podemos traducirlo como la desconexión corporal de la que hablábamos y la inconsciencia en este sentido, la no conciencia, ¿vale? La no conexión con nuestro cuerpo. Jnana, que es la sabiduría, sería cada vez somos más conscientes de, ¿sí? Y moksha, que es la liberación, sería esa reparación o ese reprocesamiento, esa integración de las heridas. Y también lo quería traer para aterrizar, que trauma no es nuevo tampoco, ¿vale? Tampoco tiene 100 años con Janet, tiene más, ¿sí? Con otros nombres, con otras palabras, pero voy a decir, supongo que pues, por mi trayectoria, ¿no? También en el camino del yoga, pero bueno, conforme se va profundizando, pues bueno, ya que puedo hacer esta integración, pues la quería compartir con vosotras para que veáis que, bueno, pues que esto tiene miles de años. La humanidad lleva miles de años intentando entender nuestra existencia. O sea, ¿no? Sí, vale. Y la ventana de tolerancia, volvemos a decir a la actualidad, bueno, en los años 90, con Daniel Siegel, ¿vale? Que es un neurocientífico, y hace referencia al margen de intensidad emocional que podemos tolerar y regular. Si lo superponemos con la teoría polivagal, no encaja, ¿vale? Pero nos podemos quedar con que la ventana de tolerancia hace referencia a el vagal ventral. Eso quiere decir no que sienta bienestar máximo en su plenitud, sino que puedo estar sintiendo malestar, pero lo puedo tolerar y sostener, ¿vale? Estos recuadros de aquí hacen referencia a los límites de la ventana de tolerancia. La ventana de tolerancia que tengamos cada persona será más amplia o más estrecha en función de las experiencias vividas, ¿sí? Si podríamos decir que a mayor grado de trauma, no me gusta lo de grado de trauma, pero para entendernos, la ventana de tolerancia va a ser más estrecha, ¿vale? Marta, ¿y ¿Qué cómo hacemos podemos verlo con un ejemplo como para poderlo entender un poquito mejor? la ventana de tolerancia? Sí. Mm, por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto antes de el nudo en el estómago y a la persona le viene un recuerdo, ¿sí? Mm. Si la persona puede, por ejemplo, ver a esa niña o a ese niño desde su yo adulto, lo puede acompañar con nuestra ayuda, estaría dentro de su ventana de tolerancia. Si se fusiona con el niño o con la niña, está fuera de la ventana de tolerancia. Ahí podemos ayudar, ¿eh? Es posible poder ver a ese niño o a esa niña desde tu yo adulto, tu yo adulta. Hay personas que no pueden, porque todavía no pueden. Entonces aquí, ¿puede ir alguien allí contigo? Sería una opción. Entonces, vamos ayudando a esa corregulación. Ok. ¿Eh? O traemos a la persona de vuelta. O sea, cuando se puede separar. Sí. Si lo vemos desde ese, otra vez, yo observador, desde el está el yo observador y el yo experimentador. Cuando lo podemos ver desde el yo observador, desde esa conciencia, cuando lo puede ver la corteza prefrontal, cingulada anterior, todas las que hemos visto, ¿no? Sin fusionarse con la amígdala, si lo vemos a nivel neurofisiológico, estamos en la ventana de tolerancia. Volvemos al cuerpo, en el ejemplo de gato vaca, ¿vale? La persona que tiene sus hombros encorvados. La ventana de tolerancia sería, si le pedimos bajar un poco más sus hombros, ¿cómo se siente aquí? Le resulta incómodo, pero lo puede sostener. Está dentro de su ventana de tolerancia. Le invitamos a abrir más el pecho. No, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Imaginaos que empieza así. Aquí se está saliendo de su ventana. Vale, vuelve. ¿Sí, Ale? Sí, vale, Sí, gracias. genial. Entonces, cuando nos salimos de la ventana de tolerancia, nos podemos salir o bien porque se activa el simpático, hay un estado de hiperactivación, o al revés, ¿vale? Se activa la hipoactivación, que sería el vagal dorsal.
¿sí? Entonces, en un estado de hiperactivación hay energía, entonces hay ansiedad, inquietud, nerviosismo, y en un estado de hipoactivación hay agotamiento, bloqueo, paralización, ¿sí? Sí, profe, una consulta. O sea, estoy entendiendo que es como el límite de la persona. Exacto. El límite de lo que puede sostener ahora su sistema nervioso, su mundo Ya, interno. ya, ya. Entonces, podríamos decir que eh, cuando hablábamos antes de pendular y dosificar, ¿no? Primero vamos a buscar una base segura, esto lo veremos la semana que viene, una base segura. Por ejemplo, las sensaciones de los pies en contacto con el suelo suele ser una sensación neutra para la mayoría de personas. Suele ser. Ahí. Desde ahí, pero reforzamos, ¿no? Esa base segura, que sería como en el centro de la ventana de tolerancia. Esta es la práctica que haremos la semana que viene, que me la inventé yo, así que no la busquéis en ningún sitio porque me la he inventado yo. Em, y poco a poco, lo que queremos es que esa ventana de tolerancia se vaya ampliando, es decir, que la persona cada vez pueda sostener más intensidad emocional, ¿no? Y que se pueda acompañar. Entonces iremos hacia los límites de la ventana de tolerancia. Si lo vemos otra vez del cuerpo, ¿no? Pues ampliando, ¿no? Los hombros, por ejemplo, y volviendo a esa base, para esa persona, esa base segura. Bueno, base segura sería lo conocido, ¿no? Lo que resulta seguro en ese momento, ¿sí? Esto me lo salto, lo haremos la semana que viene. Entonces, el objetivo de la terapia es que se active el vagal ventral, ¿vale? Para que haya ese freno vagal que se vaya reforzando, ¿sí? Y lo que dice Borges es que el sistema de compromiso social, es decir, el vagal ventral, es nuestra conexión cara-corazón, creada a partir de la unión del vago ventral, del corazón y los músculos estriados de la cara y la cabeza, ¿vale? Que controlan nuestra expresión facial, cómo escuchamos y cómo hablamos, ¿vale? El tono de voz, la vocalización y demás. De ahí lo que hablábamos antes de necesitamos como terapeutas estar suficientemente reguladas cuando vamos a sesión porque ¿no? El sistema nervioso, el cuerpo de la persona que tenemos delante, va a ir captando de una manera inconsciente si hay seguridad o peligro. Entonces, si yo estoy nerviosa, lo que va a percibir el sistema nervioso de la persona que tengo delante es que no hay seguridad, ¿no? Porque yo estoy nerviosa. ¿Sí? ¿Se ve esto? Vale. Entonces, las creaciones de las condiciones para que se dé ese compromiso, ¿no? Social activo es un elemento necesario, ¿vale? Necesitamos ese estado vagal ventral y la neurocepción de seguridad, ¿vale? Lo que hemos visto antes. Lo que dice Borges, si no nos sentimos seguros, seguras, estamos en un estado crónico de evaluación y actitud defensiva. En esto profundizaremos la semana que viene. Y desde la teoría polivagal hablan de la regla de las 4 Rs. Reconocer el estado autónomo, respetar la respuesta de supervivencia adaptativa, si lo vemos desde la IFS sería respetar cada parte del mundo interno de la persona, respetar cada capa de la cebolla, estamos hablando de lo mismo, regular o corregular en un estado vagal ventral, ¿sí? Y reformular la historia, que es lo que hemos ido viendo. Porque lo que queremos es que la persona se convierta en su propia figura de apego seguro. Es lo mismo que de hablar, figura compasiva, su yo adulto, dependiendo de la mirada desde la cual lo veamos, ¿vale? Es lo mismo. ¿Y qué características tiene la figura de apego seguro? Pues esa aceptación incondicional, no juicio, amabilidad, comprensión, curiosidad, presencia, calma. ¿Sí? Y aquí está la pregunta clave de la autocompasión, que es lo mismo, ¿vale? De lo que estamos hablando, que es ¿qué necesito en este momento para cuidar mejor de mí? Que lo veremos con el tercer mapa que hablábamos antes de los recursos, ¿vale? La semana que viene. Vale. Mm. Va, preguntas, dudas, creo que dejo de compartir. Estos son minutillos que quedan, hasta y media. Dudas, preguntas. ¿No tenéis dudas? ¿Preguntas? ¿No? Se oía otra práctica para acabar. Yo tengo una Vale. preguntita, Adelante, pero es Fernanda. de un término que se habló hace un rato atrás, entonces no No lo puedo pasa retomar, nada. que era el periodo refractal, que si me puede Refractario. refractario, Sí, que era eso un poquito. espera, los días de secuestro amigdalino y periodo refractario. Esto. Vale, lo que explicaba es que ante una situación
ponía el ejemplo de discutimos con nuestra pareja, con una amiga o discutimos con alguien cercano, ¿vale? Eh, nos enfadamos, ¿no? Y hay esa fusión con ese enfado. La amígdala empieza a gritar y le dice al hipocampo, oye, envíame todos los momentos, todas las situaciones en las que mi pareja me ha dicho esto que me acaba de decir. Entonces es cuando nos empieza a bombardear la mente, que la semana que viene lo veremos, que tiene que ver con la red neuronal por defecto también, empieza a bombardearnos y empiezan a venir ¿no? los momentos en los que nos ha dicho esto, lo que sea. ¿Vale? Esto es el secuestro amigdalino y el periodo refractario hace referencia al tiempo en el que estamos absorbidas ahí. ¿Sí? Eso que decía, ¿no? Es si paramos, que tiene que ver también con el mapa que hemos hecho. Si paramos y, a ver, vale, estoy enfadada, ¿no? Estoy sintiendo enfado. ¿Dónde lo siento? ¿Cómo lo siento? Y hago, es como decirlo, bueno, le doy espacio a ese enfado para defusionarme del enfado. No quiere decir que no sienta el enfado, lo sigo sintiendo, pero digamos que le estoy mandando la señal a mi amígdala. Hablamos en singular, pero recordad que tenemos dos, dos amígdalas, ¿vale? Dos cortezas cinguladas, son dos, ¿vale? Menos el cuerpo calloso, que es lo que une los dos hemisferios. Pero bueno, lo que le estamos diciendo a la amígdala es, tranquila, que ahora ha pasado esto y quizás no es tan negro como lo estamos viendo, que es lo que hemos hecho del mapa. ¿Sí? Ahí entendí, gracias. A ti. ¿Más dudas? ¿Comentarios? Sí, yo. Profe, y esto último que dijiste, las reglas de las 4 R, ¿a qué hacía Sí. referencia? En que... En terapia, desde la teoría polivagal, Ajá. pero al final es lo mismo, ¿eh? Lo que hablamos antes de la sensibilidad al trauma y cómo ir, ¿no? Para mí es un baile, ¿no? La terapia, pues es esto, reconocer el estado en el que se encuentra la persona, desde la teoría polivagal sería el estado autónomo, qué estado está activado, el, el validar, lo podemos traducir a otros términos, validar la respuesta, ¿vale? De supervivencia, porque al final es una respuesta de supervivencia. Es darle espacio a eso. ¿Sí? Regular o corregular, que es cuando decíamos de si hay una imagen o simplemente con la sensación que está sintiendo en ese momento la persona, el acompañarle. Podemos respirar antes hablábamos del rechazo, ¿no? Podemos respirar esa sensación de rechazo, de asco, la que sea, ¿eh? Donde la sienta. Puedes llevar tu mano, tus manos, imaginaos que siente presión en el pecho. Puedes llevar tu mano o tus manos ahí, a esa zona donde está esa sensación, y quizás simplemente dejar que tus manos sostengan esa sensación. O si es adecuado para ti, quizás inhalar hacia tus manos, dando espacio a esa sensación, dejándola que esté ahí. Y al exhalar, permitiendo que se vaya suavizando. Fijaos que no estamos diciendo que se cambie la sensación, que se suavice. Eso es corregular, porque lo hacemos con ella o con él. Lo hacemos con la persona. Y mientras estamos corregulando, la persona va aprendiendo a sostenerse. Y quizás de aquí a unas sesiones ya no hace ni falta ni que le digamos lleva la mano, porque ya la lleva directamente. Esto lo haremos la semana que viene, gesto somático. ¿Vale? O gesto de sostén, o gesto compasivo, de marcador somático, según Damasio. Pues, bueno, aquí miles de autores que le cambian el nombre para decir lo mismo, ¿vale? Pues gesto somático. Eso sería corregular. Y reformular la historia sería lo que hemos hablado antes de, por ejemplo, quizás no hay un recuerdo consciente por sí mismo, pero la persona ve por ejemplo, que esto suele pasar mucho, imaginaos, ve a una niña o un niño sentado, abrazado a sus piernas, encogido. Podemos ir con ese niño o esa niña. Y desde ahí, aquí pueden pasar muchas cosas. Entonces, recordemos como las cualidades o las características de una figura de apego seguro. La primera, presencia, y es lo que vamos a trabajar, la presencia. Nuestra presencia, y en este momento que estamos ¿no? Que vea ese niño o esa niña, es posible ir desde tu yo adulto, tu yo actual, con ese niño, con esa niña. Si dice que sí la persona, nos dejamos pues, que se lo imagine, y yo pregunto, ¿qué es lo que ves? Porque esa pregunta nos va a hacer, va a redundancia, ver si está viendo al niño o a la niña desde su yo adulto o se ha fusionado con el niño o la niña. ¿Vale? Veo oscuridad.
podemos preguntar, ¿ves al niño o a la niña? No. Podemos sospechar que está fusionado o fusionada. ¿Bien? Veo al niño o a la niña, ¿no? Sentado con las piernas encogidas y abrazado a ellas. Eh, Esto, dejaos llevar, ¿vale? Porque ahora os estoy diciendo esto, pero cada persona es un mundo. Las veces que lo he guiado, pregunto, ¿ese niño o esa niña sabe que estás ahí? Normalmente la respuesta es que no. ¿Puedes hacerles sentir que estás allí? Otra pregunta es, ¿ese niño o esa niña sabe quién eres? Normalmente la respuesta es no. ¿Puedes explicarle quién eres? Explicarle cosas de tu yo actual. Fijaos que le estamos diciendo a la amígdala, hey, que no estamos allí, estamos aquí. Normalmente, eh, en el mundo imaginario de las personas, podéis probar con vosotras mismas. A veces no aparecen imágenes, no pasa nada. Solo veo oscuridad, nos quedamos con la oscuridad. Pero al final acaba apareciendo alguien por ahí. ¿Vale? Eh, por ejemplo, ese niño o esa niña, cuando le explicamos, ¿no? O la persona le explica quién es, suele sorprenderse. Suele. ¿Vale? Vuelvo a lo mismo, igual que en los manuales. Yo os estoy hablando ahora de práctica clínica, ¿vale? Lo que yo acompaño cada día, ¿vale? Lo que sucede. Suele sorprenderse, ¿vale? Y suele calmar al mundo interno. Otra pregunta que le podemos hacer es, le puedes preguntar a ese niño o a esa niña si te puedes acercar? Fijaos que estamos respetando el mundo interno, estamos respetando a ese niño o a esa niña, ¿vale? Algunas veces dicen que sí porque están deseando las partes heridas o las partes exiliadas desde la IFS están deseando ser rescatadas, ¿vale? Que las veamos. Dicho de otra manera, nuestra niña interior está deseando que la veamos, ¿vale? Pero otras veces llevan tanto tiempo ahí, solas y solos, que desconfían, ¿vale? Entonces nos centramos en la presencia. Es comprensible, le podemos decir, es comprensible que no quiera que te aproximes, lleva mucho tiempo sola, ahí, en esa oscuridad. Mm, Podemos decirle, mm, está bien para ella que te quedes ahí donde estás, simplemente haciéndole sentir que estás ahí y que cuando ella quiera o él quiera, eh, puede aproximarse. Y ya lo que os venga a cada uno, dejaros llevar de verdad. Cuando realmente estamos conectadas con nuestro centro, surgen las preguntas. Las preguntas, las intervenciones, el acompañamiento. Pues os decía antes, olvidaos de libros, manuales. Dejadlo a un lado. La persona, delante. ¿Te he respondido? Sí. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Yo me imagino que lo vamos a ver más adelante, pero sí me llama mucho la atención es cómo vamos a manejar cuando se ha fusionado. La parte esa de cuando se ha fusionado, eso por ejemplo, que no separa al niño porque se fusionó, eso me parece súper interesante conocer cómo se va a manejar eso. Se puede manejar de varias maneras. Mm, por un lado, es que depende, todo depende. Sí. Podemos dejar que esté fusionado o fusionada y entonces hablar hablar a la persona como si estuviésemos hablando a ese niño o a esa niña, ¿vale? Porque al final es parte de. Efectivamente. Y también el fijarnos en el tiempo verbal que esté utilizando la persona. Me siento solo. Oh, está hablando el niño. Se siente solo, me siento solo. Fijaos la diferencia. Si nos dice se siente solo, se siente sola, es que lo está viendo. O sea, lo está viendo desde el yo adulto o yo adulta. O sea que si hay una separación, lo identifica al menos. Claro, ahí hay esa difusión, ¿vale? Que es lo que buscamos, ¿vale? Que lo pueda ver porque así, bueno, sí, se puede integrar. Eh, Me siento solo. Entonces, yo ahí hago como el segundo intento de, ¿es posible ir allí con ese niño desde tu yo adulto, tu yo adulta? Algunas personas me dicen, no, no, es que estoy fusionado, estoy fusionada con el niño o la niña. No pasa nada. Yo estoy con ella, con él, yo, terapeuta. ¿Vale? Y lo que decíamos antes, opciones es, puedes pedirle a esa, claro, si hablamos de IFS, cuando veáis IFS seguramente os lo explicarán también. Puedes pedirle a ese niño, puedes pedirle a esa parte, es lo mismo, ¿eh? A ese niño, a esa niña, a esa parte, se puede hacer a un lado para que la podamos ver, para que lo podamos ver, para que podamos acompañarle. A veces funciona esto y otras veces no. Hay fusión. Vale, no pasa nada.
¿Qué necesitas ahora? Lo que decía antes, una opción es, ¿puede ir alguien allí contigo para que no estés solo, sola? Entonces, la persona a lo mejor puede decir a alguien de su entorno. Aquí también, por ejemplo, si trae una persona del presente, hay cierta difusión, aunque esté fusionada. No sé si me estoy explicando. Sí, sigo el ritmo, sí, sí, entiendo. Si dice, quiero que venga mamá o papá o no, hay mucha fusión con el niño o con la niña. Em, entonces, yo a veces lo que hago es hablar con lo que decía, hablar con ese niño. ¿Qué necesitas ahora? ¿Cómo te sientes? Para que el niño hable, o la niña. Si la persona lo sostiene, ¿eh? Ventana de tolerancia. Aunque esté fusionada. Ventana de tolerancia porque estamos con ella, con la persona. Y si hay mucha, mucha, mucha fusión, normalmente las personas suelen no sostenerlo. Es que no puedo, no puedo. Vale, pues nos salimos de ahí. Puedes volver. O imaginaos que la persona al final se ha aproximado al niño o a la niña y ha habido la fusión cuando se ha aproximado. Puedes volver a donde estabas al inicio, cuando lo veías de lejos. Sería una manera de fusionar, de fusionar a la persona. Mm, Estoy pensando en otras maneras. Mm, Y ahora no se me ocurre nada más. Así. No, pero con este me doy una idea que, bueno, ya iremos profundizándolo después. Sí, entiendo que sí, cuando veáis, esta es mi fusión entre muchas cosas. La IFS, el análisis transaccional, un poco de todo. Pero ahí hay un secuestro amigdalino Y en una ese momento. pregunta, perdona por cortarte. No te preocupes. Relacionado con lo del secuestro amigdalino, si por ejemplo discute con la pareja o discute con un familiar y en vez de que les aparezcan eventos relacionados, simplemente aparece emoción, pura emoción, ¿eso sería secuestro amigdalino? ¿Sería que Sí, alguna sí, de las cuando digo partes? que el amígdala le pide al hipocampo que refuerce, no es que vengan recuerdos, pueden venir Ah, recuerdos, pero a lo que me refería es, gracias porque así lo matizo, es que la emoción se va intensificando porque el hipocampo le va mandando a la amígdala esos recuerdos, pero pueden ser no conscientes. Recordad que el vale, sistema límbico es no consciente, o sea, procesa la vale. información de manera no consciente. O sea Entonces que se no va realmente reforzando haya... ese enfado. Vale, vale. O sea, puede haber por un lado que yo vaya, ¿no? que vaya recordando no, otros momentos o simplemente que el enfado se vaya intensificando. Vale, Sí, vale, vale. Gracias. a ti. Más cositas. Quedan 6 minutos. ¿No? Bueno, pues os voy a proponer, porque así lo hilaremos con la semana que viene y el segundo mapa de la teoría poligonal. Si os apetece, durante esta semana, el momento vagal ventral que habéis pensado en el mapa, que prestéis atención a ese momento vagal ventral en el día a día. ¿Vale? Podéis simplemente prestar atención. Si os apetece hacer una especie de diario de las sensaciones, de vuestra experiencia, maravilloso también. Y si no, simplemente pues llevar la atención a ese momento. ¿Os parece bien? Sí. Y la semana que viene os explico por qué. ¿Alguna cosita antes de acabar? Sí, ¿Cuál? Perdón. No, María, no. No, Didi. Va, Inmaculada y luego Fernando. Nada, solamente tenía una curiosidad, porque sí que es verdad que me apunté a este curso para saber un poquito cómo distinguir a una persona que puede tener alguna parte disociativa de ¿cómo decirlo?, de una expresión emocional normal. Entonces, me gustaría saber, según tu opinión profesional, ¿cuándo podríamos estar delante de una persona que tiene partes disociativas y que las está exteriorizando o eso no se ve con tanta facilidad? A ver, esto, dependiendo a quién le hagas la pregunta, te va a responder una cosa u otra. Entonces, yo voy a responder según, como me decías, según mi opinión y como yo lo veo. Em, si lo miramos desde la IFS, algo lo explico. Mm, Todas las personas tenemos partes disociadas, ¿vale? Y estamos en un continuo.
cuanto más conscientes somos de nuestro cuerpo, ¿no? Cuanta más capacidad interoceptiva hay, menos disociación hay. Más fácil es que yo me dé cuenta cuando se activa una parte interna reactiva, por ejemplo, una parte bombero desde la IFS, y será mucho más fácil que yo me dé cuenta y pueda hacer esa difusión de la que estábamos hablando. ¿Vale? Luego, es difícil, a ver cómo lo explico. Estamos condicionadas por nuestras experiencias previas. Entonces, las situaciones del presente, la emocionalidad que tengan, va a estar condicionada. No sé si me estoy explicando, pero sí que es verdad que si hay una reactividad o una reacción emocional muy intensa, desproporcionada, y lo pongo entre comillas, a lo que ha sucedido, nos puede hacer, o sea, o nos puede sí, sospechar o indicar, o llamémoslo como queramos, de que se ha activado una herida, que la situación del presente ha activado una herida. ¿Vale? Pero, ¿cómo lo digo? Los recuerdos conscientes que no recordemos y las experiencias emocionales que sean, lo que decía antes, ¿no? Que se han quedado bueno, bloqueadas, enquistadas, eso es disociación. Muchas gracias. Ahora, depende de a quién le preguntas, te dirá Sí. que no. Pero yo lo veo así y tiene sentido también con lo que planteaban hace miles de años las tradiciones orientales. Vale, gracias. A ti, Fernanda. Sí, lo mío era un poquito más breve. Es solamente pedir tal vez una recomendación desde lo que vimos al inicio, con todo lo del sistema nervioso, con todas las partes del cerebro, si tienen alguna recomendación tal vez, un poquito porque de cómo ir aprendiéndolas o integrándolas, ya que yo, por ejemplo, aprendo mucho más visual algunas cositas, entonces, y con ejemplos. Entonces, quería alguna recomendación tal vez por ahí, que con tantas partes igual ahí me quedé un poquito perdida. Como decía, creo que Carla, también me va a tener que volver a ver todo esto de nuevo en la clase, pero igual de todas maneras, si es que hay alguna recomendación ¿Recomendación de qué de, exactamente? de integrar como todos estos conceptos del principio en cuanto a nivel cerebro, todo eso. Por eso era como un poquito más puntual. Perdona, Fernanda, no sé si es porque llevamos tantas horas y aquí ya son las 8:30 de la noche, Ah, pero te acabo ya. de entender a qué te refieres con recomendación. Ah, ya, lo explico de otra manera. Han habido muchos conceptos, los Sí, cuales son de cerebro, ya en general, de parte, sistema nervioso. Entonces, desde tu experiencia, quería saber un poquito cómo lo haces tú en cuanto a cómo recordar todos estos conceptos, porque se me hizo un poquito difícil. le he dicho antes que me ha llevado años. Preciosa. Sí. Ay, ya. Por ejemplo, alguna recomendacióncita por ahí. A eso me refería. Práctica, Eh, práctica. leer, tenéis la bibliografía al final de las diapos. Yo os recomiendo leer los libros de Nazaret Castellanos, que son muy sencillos y muy fáciles de entender. Después, no sé si os lo han recomendado ya, El cuerpo lleva la cuenta, de Bessel van der Kolk. No habla en sí mismo de las zonas del cerebro, pero un libro que sí que recomiendo leer es Cuando el cuerpo dice no, de Gabor Maté. Mm, y luego, hay otros libros, que ahora no recuerdo si he puesto en la bibliografía, la semana que viene seguro que sí que lo he puesto. El trauma y el cuerpo, de Pat Ogden, pero ese libro a dosis pequeñas. ¿Vale? Porque es, no sé si es que la traducción vuelve, o sea, es horriblemente mala o qué, pero wow, complicado. Luego, la teoría polivagal en terapia de Dana, ahora no, me lo leí hace mucho tiempo, lo tenéis en la bibliografía también, em, explica el sistema nervioso autónomo en la teoría polivagal, ahora no recuerdo si habla de las partes del cerebro. Eh, ¿Y qué más? Estoy pensando. Deja un momento, es que tengo los libros debajo, ¿ves? Tengo la librería debajo del escritorio. Am, mm, ah, bueno, lo veréis en la IFS también, pero Trascender el trauma de Frank Anderson, que también habla, bueno, es que os podría recomendar muchos libros. Y ahora no sé si me dejó alguno más así, pero por empezar, a nivel de sistema nervioso cerebro, Nazaret Castellanos. Neurociencia del cuerpo. eh, Luego, el último que ha salido, el puente donde habitan las mariposas. El espejo del cerebro, fue el primero que sacó, que es muy pequeñito.
Y en el espejo del cerebro habla, perdón, del impacto de la meditación, Mm. ¿vale? Que esto la semana que viene os haré pinceladas. Cuando veamos el neurona por defecto, el control ejecutivo, la red de saliencia, cuando vemos las ondas cerebrales, bueno, se va a complejizar un poquito más. Pero, pero es leer. Las zonas importantes en relación a regulación emocional, trauma, apego son las mismas. Cuando miramos hacia adentro, ya sea en sesión, meditación, yoga, práctica de física de yoga, siempre que se lleve la atención al cuerpo, son las mismas zonas. Entonces, las que hemos visto son esas zonas. Ya está. Maestra, el libro que usted mencionó que hablaba de mariposas, ¿cuál es el El nombre puente donde completo? habitan las mariposas, de ¿Cuál? Nazaret Castellanos. Gracias. Sí, a ver si lo tengo aquí a mano. Mm, mm, No. Ah, sí, está aquí. A ver si se ve. Es que tengo la luz. Mm. Sí, se ve. Este. mm, Y a ver, el de neurociencia del cuerpo. Ay, no sé, aquí. Este. Estoy pensando. A ver. Y el espejo del cerebro es este, que es súper finito. Es este el primero que escribió. Y creo que ya, para el cerebro, esos, esos. Que es, bueno, supongo que conocéis a Nazaret Castellanos, pero es muy buena divulgadora y lo explica muy bien. La semana que viene las volveremos a ver, estas zonas. Entonces ampliaremos, ¿vale? Hoy hemos visto lo que decía, más como sus funciones generales, ¿vale? Y lo que sucede, nos hemos adentrado muy poquito en lo que sucede cuando hay una situación amenazante. Y la semana que viene las volveremos a ver con ya metiéndonos hay una experiencia traumática, que es lo que sucede con esas zonas, que ya hemos visto algo, pero más profundamente. Entonces, para eso, para integrarlo, interiorizarlo, es cuestión de estudiarlo, no hay más, no hay otra manera. Pero también os he puesto los dibujos de mapa, ¿no? Bueno, tengo el molde son los dos hemisferios cerebrales, pero el poderlo ver así, pero al final no se trata de que os lo aprendáis de memoria, sino que sepáis las principales funciones y qué es lo que sucede de manera general, la semana que viene lo veremos, en el trauma. ¿No? Lo que hablamos de la negligencia, ¿no? Pues que se madura la corteza prefrontal, madura de una manera, mejor, madurar no, se desarrolla de una manera precoz, pero de una manera inmadura, ¿vale? Eh, Eso, ¿no? Lo que hemos visto de que el hipocampo se apaga por el exceso de cortisol, ¿no? Y eso es lo que hace que haya una experiencia traumática. Esa es la explicación neurofisiológica del trauma. Muy reducida, ¿eh? Al hipocampo. Y la amígdala se queda ahí hiperactivada. Pero la semana que viene lo veremos más profundamente. Y ya está. Ok. Muchas gracias, quedó todo muy clarito y gracias por las recomendaciones. A vosotras por participar y hacer dinámica, ¿no? El encuentro, no me gusta nada la palabra clase, así que digo el encuentro. Mm. Y la semana que viene seguimos, ¿vale? Sí. Sí, pues que descanséis Gracias. y nos vemos la semana que viene. Muchas Muchas gracias. Muy gracias. Gracias. interesante. Gracias.